Hola, bueno, esto es el ciclo que vamos a denominar del subsuelo sublevado a la dimensión peronista, preparándonos para el próximo programa que vamos a hacer, que se va a llamar precisamente La Dimensión Peronista. Lo que vamos a presentar hoy es un programa, una serie de videos cortos, documentales, no sé cómo llamarlos, que hicimos en el año 2018, que se llamaron precisamente Subsuelo Sublevado. Lo hicimos en aquel entonces con un equipo compuesto por Germán Troiano en la edición y con Néstor Romero en la cámara. La idea en aquel tiempo era retratar historias de resistencia y dignidad de nuestro pueblo frente al gobierno de Macri. Y me parece que hoy son historias que vuelven a tener actualidad porque otra vez estamos viviendo un gobierno de minorías oligárquicas que viene a cercenar derechos. Y en cierto modo Subsuelo Sublevado venía a contar un poco nuestro pueblo resistiendo a otro gobierno que vino a cercenar derechos, a endeudar al país, a gobernar para minorías oligárquicas. O sea que aquellos videos que hicimos en 2018, que titulamos Subsuelo Sublevado, vuelven a tener otra vez una triste actualidad y queríamos mostrárselo. Fueron una serie de 6 capítulos que hicimos, que los vamos a ir mostrando de a 2 hasta que demos paso al programa que estamos haciendo este año, que se llama La Dimensión Peronista. En este caso vamos a ir con el capítulo 0. Nos dimos la oportunidad de hacer un capítulo 0 para ir probando ideas y buscando errores. Cuando nace Subsuelo Sublevado, nosotros nos inspiramos en el programa de Fabián Polosecchi, que en los 90 se llamó El Otro Lado. Por si hay algunos chicos de la nueva generación no lo conocieron, eran esos programas que después se hicieron muy famosos por Gastón Pols o por Juan Castro, de salir a la calle con la cámara y retratar historias en la calle. Lo que hizo Polosecchi, quizás fue el primero en introducir esto, era salir cámara en mano a contar historias. A contar historias en un tiempo, fueron los 90, donde el otro lado era la marginalidad que empezaba a crecer en la Argentina y Polo las retrataba. Entonces va a ir buscando historias de prostitutas, de bailanteros, de asaltantes, de gente que vivía en los márgenes, de un margen que se iba ensanchando cada vez más al fuego del neoliberalismo menemista. Para Polosecchi fue tan duro el otro lado. Polosecchi era un muchacho de clase media que se chocaba por primera vez con ese otro lado, que le generó un episodio esquizofrénico, dejó a su familia en Villa Crespo y se fue a vivir a una isla en el Tigre donde vivía casi como un ermitaño. Y finalmente se tiró bajo las vías del tren, creo que en Santos Lugares. La canción de las pelotas, Si supieras, está dedicada a Polo. Nosotros quisimos hacer algo similar, de retratar un poco el tiempo que nos tocaba vivir, pero con una diferencia con Polo, que era que nosotros asumíamos una postura ideológica. Si bien en Polo hay una postura ideológica de retratar el otro lado, nosotros le queríamos poner, no queríamos ser neutrales. Y el enfoque de nuestros documentales o de nuestra mirada o de nuestras entrevistas no ocultaba que éramos peronistas. Y así transcurre el capítulo 0, que se llama Tovares. Tovares era un trabajador del frigorífico Yaguané que estuvo programado en la década del 60 de ser el más grande de Latinoamérica, en el kilómetro 38 de la Ruta 3, en Virrey del Pino, y que luego fue una de las primeras experiencias de fábrica recuperada en los años 90, fábrica recuperada por sus trabajadores con la forma de cooperativa, y que después, tras idas y vueltas, el último cierre fue definitivo en 2017. El gobierno de Mauricio Macri, presionado por
por la industria frigorífica, que veía en las cooperativas una competencia, le retiró la matrícula vía el INAES y dejó a 400 familias sin trabajo. Tovares era uno de estos trabajadores de Yaguané y nosotros vamos a entrevistarlo para contar la historia de Yaguané, la historia del proceso de despidos que venía a introducir el macrismo y acompañamos a Tovares, que en ese tiempo sobrevivía juntando basura con un carro, con un caballo que llamaba Tornado, y que además, como hoy el cartón no tenía valor, entonces ni siquiera se dedicaba a cartonear, sino que directamente o transportaba basura por unos pesos o directamente iba a las verdulerías y comía lo que tiraban las verdulerías. En la charla con Tovares salieron un par de temas, no solamente la pérdida del trabajo, sino el dolor que él llevaba encima porque su hija de 15 años había sido asesinada por un femicida y que además, como Tovares era pobre, la policía, el primer sospechoso que fue a detener adentro de Yaguané, adentro de su propio trabajo, fue a él. Tovares cargaba con esa pena tan grande en el corazón que nos dijo el nombre de su hija y nos lo dijo mal. Y nosotros pusimos mal el final del capítulo, que lo van a ver ahora. Dice a la memoria de Onelia Tovares. Él nos dijo que su hija se llamaba Onelia y años después descubrimos que su hija en realidad se llamaba Noelia. Pero en su memoria el nombre de su hija se había difuminado. Tovares le esquivó la muerte muchas veces, vivía con tuberculosis. Llevamos una vez una compañera del área de salud a atenderlo y lo acompañamos a hacerse los estudios, pero siempre los abandonaba. Con el tiempo, además, después de este capítulo, unos meses después, envenenaron su caballo Tornado, con lo cual ya tampoco podía salir a trabajar juntando nada. Nosotros pudimos con el tiempo darle una mano con un plan social y además lo acompañamos a hacerse la jubilación. Finalmente murió en septiembre de 2024 con la jubilación, estando jubilado. Si hay algo que pasaba en Subsuelo Sublevado era que lo primero que todos lo enfocamos desde la poesía. Se van a ver en todos los capítulos que siempre creemos que en las historias que contamos hay una poesía que contar. Que aún en las historias más tristes hay algo de poesía de nuestro pueblo que nos quieren decir algo. Lo otro es que nos dimos cuenta que lo podíamos contar con mi voz, porque yo me di cuenta que como estoy tan gordo, me escuché mi voz en los audios de WhatsApp y al faltarme el aire al hablar, suena melancólica mi voz. Entonces aparece mi voz de fondo contando con cierta melancolía, ¿no? lo que era la historia de Tovares. Y la verdad que fue un acierto. El final también es un acierto porque hay una canción de La Vela Puerca que después empezamos a pedir amigos, músicos que nos mandaran distintas versiones de un tema que se llama Zafar y que más o menos va con todas las historias que contamos. Aquella canción que dice soy de la ciudad con todo lo que ves, con su ruido, con su gente. Y al final de cada capítulo hay una frase de Marechal, que no sé si la voy a decir tal cual, pero es aquella frase donde Marechal dice que la memoria de nuestro pueblo son como botellas arrojadas al mar y que tenemos que recuperar esas botellas del naufragio para recuperar la memoria del pueblo. Y cada capítulo termina así y además termina con el protagonista yéndose, ¿no? Ese es el capítulo 0 de Subsuelo Sublevado, donde retratamos la historia de Tovares para retratar todo un barrio de Virrey del Pino, porque el barrio Yaguané es un barrio formado en torno al frigorífico y es un barrio que en su mayoría trabajaba del frigorífico. El capítulo 1 que le sigue a Tovares es el de la Cuca. Y la Cuca, cuando yo conocí la historia de la Cuca, siempre creí que la Cuca era un mito urbano. Alguien me decía, hay una travesti que maneja el 86. Y cuando yo acompañé a la militancia de la agrupación Putos Peronistas, se lo comentaba a los chicos y a las chicas de los Putos Peronistas. Pero siempre creímos que era un mito urbano, que no existía la Cuca, que era una leyenda que se contaba por los barrios. Hasta que años después
un amigo mío colectivero, que aparece en los agradecimientos del segundo capítulo, del capítulo 1, la contacta a la Cuca y nos hace un encuentro y la grabamos y pudimos ir con ella desde la terminal, desde la Ferrere hasta la Boca. Y ahí nos contó su vida, su agradecimiento a Néstor Kirchner por el país igualitario que nos había dejado, ¿no? Que le permitía a la Cuca ir a trabajar de pollera, de tacos, con aros, pintada. Y a pesar de que todo el mundo ya cómo va a manejar la Cuca con tacos, la Cuca jamás tuvo un accidente, no tuvo ni siquiera un mínimo choque. Se jubiló de la empresa 86 como chofer, sin un solo problema de tránsito. La acompañamos, hablamos de su infancia, de su asumir su identidad trans como Cuca. La Cuca nunca tuvo miedo de ser quien quería ser. Nos habló de la dictadura, de cómo era detenida en la dictadura por estar vestida con las ropas del otro sexo, decían. Nos contó de su esposa. La Cuca tenía una pareja mujer y además tenía hijos del corazón. Y también nos sirvió el capítulo de la Cuca para hablar de Diana Zacayán, que había sido asesinada hacía un par de años, de la cantidad de compañeras trans muertas hasta ese momento, de que el límite de edad de una compañera trans en la Argentina era de 35 años, porque o las mata la policía, o mueren de enfermedades, o como sobreviven básicamente de opciones sexuales, de trabajar en la ruta, mueren de enfermedades sexuales. Y también el capítulo de la Cuca nos sirvió para instalar esta idea y también para instalar que Néstor y Cristina habían hecho un país igualitario, donde además del matrimonio igualitario y la ley de identidad de género estaba vigente o por aprobarse la ley de cupo laboral trans, que en el Estado 1 de cada 100 trabajadores debería ser trans o travesti, ¿no? Para esto, para que las compañeras dejen de ser seres clandestinos de la noche, forzadas al trabajo sexual, y empiece a vivir como todo el mundo, a la mañana, tomándose el colectivo para ir a trabajar, para dejar de ser objetos de burla y discriminación, y que finalmente darle ciudadanía a una persona tiene que ver con darle trabajo, que eso te asegura salud, educación, techo. Así que esa utopía igualitaria de Néstor y Cristina quedó a medio camino, porque después llegó Macri y Vidal en la provincia de Buenos Aires y todo eso quedó. Pero también el capítulo de la Cuca nos servía para decir que, bueno, las compañeras trans no solamente sirven para brindar un servicio sexual. La Cuca era un excelente chofer, que como dije anteriormente se retiró sin un solo accidente de tránsito. Y además una persona con una visión política. La Cuca su papá era un militante comunista, formada ella además en el Partido Comunista. Me acuerdo que al final de cada capítulo nosotros decimos, que lo vamos a ver ahora, al final parece que le estoy spoileando, pero es muy bello que la última pregunta de cada capítulo sea ¿cuál es tu sueño? ¿No? Y bueno, en el caso de Tovares nos dirá su sueño, en el caso de la Cuca también. La Cuca nos va a hablar de Cuba en algún momento, como la sociedad a la que quisiera parecerse. La Cuca cita mucho a autores, va a citar a Alberto Cortés, va a citar a Guaraní y a Larralde. Y no deja de ser una persona coqueta, que cuando termina el capítulo y aparece aquella frase de Marechal que termina cada capítulo, se termina yendo a mirar vidrieras, ¿no? Hoy la Cuca se jubiló, su esposa murió, hoy disfruta de sus nietos y de sus hijos. Hoy vuela aviones, ella pilotea estos aeroplanos. Una de las últimas veces que la vi, marchamos juntos en la marcha antifascista, aquella vez que Javier Milei dijo en Davos que las personas
diferentes opciones sexuales o de género eran pedófilos y se convocó una marcha multitudinaria en el centro y marchamos juntos con Cuca. Y antes que eso habíamos hecho un acto en la Plaza de Catán donde homenajeamos a las compañeras trans detenidas durante la dictadura. Muchas de ellas fueron a parar al Pozo de Banfield y a otros centros de clandestinos. Y también en comisarías donde eran detenidas y torturadas, hasta bien entrar a la democracia también, ¿no? Así que Subsuelo Sublevado es la utopía de un país que al final siempre te pregunta cuáles son tus sueños, pero que también viene de un pasado, ¿no? De un pasado que a veces es triste, pero que está lleno de lucha, que está lleno de poesía. La Argentina es todo esto junto. Yo los invito a ver estos 2 capítulos y al final encontrar una conclusión juntos. Esto es Subsuelo Sublevado. Buenas tardes, nos encontramos en la cooperativa del frigorífico Yaguané, una fábrica recuperada por los trabajadores en la década del 90. Está cerrado hace más de un año sin funcionar, en total abandono por las autoridades provinciales y nacionales. Estamos sin trabajo, más de 300 familias. Fue una de las fábricas también cerraron en el año 2017, una de las tantas fábricas que el Estado Nacional ha decidido cerrar sus puertas. Estamos a la espera, de que la justicia resuelva qué va a hacer en cuestión con esta problemática. El gobierno, por medio del INAES, el instituto que regulariza todas las cooperativas a nivel nacional, decidió quitarnos la matrícula de la personería jurídica y ya se extinguió la cooperativa. Así que, seguimos en la lucha adelante y ojalá que pronto podamos volver a trabajar. Juan Carlos Tovares nació en Capital Federal. Trabajó casi toda su vida en la industria de la carne. Asentado en la década del 90 en Virrey del Pino, trabajó en el frigorífico Yaguané, que en 1996 fue una de las primeras experiencias de empresas recuperadas por sus trabajadores. Casado y con 3 hijos, una hija suya de 15 años fue asesinada por un vecino, que luego, para borrar pruebas, prendió fuego a la casilla donde cometió el hecho. Eso significó el derrumbe de su familia, se separó de su esposa y de sí mismo. Se dedicó a la bebida hasta que un día la muerte le golpeó la puerta. Sobrevivió, compró una casilla en el barrio formado en torno al frigorífico y dedicó su vida a trabajar ya lejos del alcohol. A principios de 2017, el gobierno de Mauricio Macri, presionado por los grandes empresarios de la carne que querían eliminar la competencia, le retiró la matrícula de la cooperativa Yaguané, dejando en la calle a 400 trabajadores. Tovares cambió un carro por Tornado, un caballo maltratado, y juntos salen a las tardes a buscar su destino en lo que otros tiran, casi como una metáfora de estos tiempos neoliberales, sin trabajo, sin derechos y sin poesía. Hay gente que resiste desde sus actos cotidianos, que no va a rifar su dignidad así nomás. Este es el capítulo 0 de Subsuelo Sublevado. ¿Naciste acá en Buenos Aires? Sí, bien porteño. ¿Y te mudaste acá en el barrio? Tengo mi historia. Vine a este barrio podrido y me pasaron muchas cosas. Malas. Mal. Laburando acá y todo. Me mataron una hija. ¿Cómo te mataron ahí? Una hija de 15 años. No en el matadero. Ahí en el lugar se cayó. Ah. Yo no vivía acá. Yo vivía atrás. Yo tenía una casa todo trapo.
Gracias cuando yo laburaba con el señor Carlos Rama. Yo laburaba en la capital, yo no laburaba acá, yo la capital la conozco toda. Laburaba todo con Camilo. Rama es el dueño de la sociedad anónima. Sí, sí. El dueño de todo eso. Acá cuando entré, yo conozco cuando el matadero es chiquitito. ¿Sabes lo que era? Con la casita esta. Y donde se mataban en el playo. Después se hizo gigante. Porque entraron muchos presarios. Yo el que manejaba todos los caminos. Manejaba todo el centro, el lago, la policía, el lago, todo. Este es el fondo de Virrey del Pino. Acá, de un lado, bueno, vienen a tirar desechos. Y también como otra parábola, acá hay mucha gente que se gana la vida juntando chatarra y la Argentina es todo eso junto. ¿Vos viviste en este barrio? No, no. Ah, sí, ahí donde me mataron a mi hija. Ah, Ahí, el barrio de Santa Gabriel, sí, sí, sí. Cuando me mataron a mi hija, yo tuve mucha batalla. Mucha gente importante de todos lados. Vinieron a ver. ¿Cómo fue eso? Fue una tarde. Yo estaba en Cinterna, Ahí adentro. adentro del matadero. ¿Que vos te estabas en la cisterna? Sí, yo estaba sacando arena. Ajá. Y eran como las 5, las 6 de la tarde ya. Y vienen los bomberos, yo salí todo mojado. Venía una gente, cualquier cantidad de gente corriendo para acá. Onelia, porque se llamaba Onelia. Y Onelia. Y cuando vi allá, estaba la casa prendida a fuego. Prendida a fuego. La mataron, la agarraron de los... ¿Y por qué? ¿Era un hecho de inseguridad? ¿Una pareja violenta? No, solo era una nena. Una niñita, una criatura. Que iba a cumplir 15 años. Porque robaron además. O sea, el crimen fue para encubrir el robo. Bueno, yo tenía gente de testigo porque lo vieron. Ajá. Y todavía hice pasar el incendio. Cortó los cables. Lo vieron que estaban los tirones con los cables. Haciendo que pasó un cortocircuito. Y estaba cortando los cables. Y toda la gente vieron. Porque a mí me llevó un preso todavía de eso. Que yo era el padrastro. El padrastro de tu propia hija. A pesar que vos estabas trabajando en ese momento. ¿Y ya cómo lo agarramos? A los tipos. ¿Cómo? Con la bombilla del mate. Ah, le quedó el ADN en la bombilla de mate. Era conocido. Mirá vos. Yo era el borracho más conocido. Yo no tenía nada. Ni ese carro, nada. Yo estaba allá. Yo vivía para el carro. No me importaba nada. Esto fue después, o sea, después de lo de tu hija, te volcaste al... No. Caí en un hospital. Ya me marchaba el paso. ¿Por la bebida? No, me agarró de todo. Ya me partió el pulmón. Ah, mirá. De acá llamaron. Acá le dieron un papel. Que papar el cajón, todo. Porque no pasaba la noche yo. Mirá vos. Sí, la señora lloraba. Porque mis hijos, la hija mía esta, vinieron, no sé si pasa esta noche. Pasó una fonda para que me dijeron, vos no tenés que estar. Al otro día le dan el acta. Mirá. De irte al alta el otro día. Es Dios. Sin ni hablar. ¿Cómo es un día tuyo y cómo te rebuscas el mango? Cuidando chatarra. Cartoneando. Cartoneando. ¿Cuánto está, por ejemplo, el kilo de metal? Va todo. Este gobierno está tirando toda la mierda. Ahora aumentó el tomate, aumentó la verdura. La papa, ¿viste? De los chicos. Yo me pongo como gobierno. Aumentar el vino, aumentar los cigarrillos, aumentar el whisky, aumentar todo eso. No, la mantención de los chicos. Claro, lo básico. No toqué la carne, tenés que poner el pollo, todo bajo. Aumentar a otra cosa. ¿Eh? Vos también, vos que tomaste una botella de whisky. Bueno, pagala, amigo. Vale 1.000 pesos, 5.000 pesos. Pagala, ¿te gustó? Tomala. Ojo, no subá la carne, baja todos esos puntos. El pan. Este es un barrio del Plan Federal de Vivienda que hizo Cristina y Debido, que ahora está preso. Esto paga. La casa. Esto era todo un campo y ahora es un barrio de casas decentes. Yo lo vi allá. Cristina hizo todas las casas, ¿no? Esto lo hizo el Ministerio de Planificación Federal.
Así que vos estuviste en Ezeiza cuando vino Perón. Yo cuando estábamos dentro de Ezeiza con Perón, cuando lo fuimos a ver, y era un remolino de cosas, que lo estaban esperando, y pasó de largo, con el avión, lo estaban esperando en Ezeiza. Fue el día que se arma el tiroteo. Sí, yo estuve entre medio de eso. Mirá. ¿Qué es el peronismo para vos? Para todo el mundo el peronismo es algo, pero para bueno, uno el peronismo es hasta ahora, una idea de justicia. la palabra está. Perón. Y todavía está. Con la bandera levantada. Y acá está. ¿Pero qué es para vos? Trabajo, justicia, Trabajo. derecho para los Trabajo trabajadores. a los trabajadores. Eso es lo que quiere hacer Cristina. Tal cual. Perón, ¿qué hacía? Le sacaba al rico y le daba al pobre. No saca ni al rico ni al pobre. Le está Saca sacando al al pobre para darle al rico. Sobre todo de que se asfaltó quedó mucho más lindo. Todo, cambió todo el tanto por ciento. Están limpiando mucho las calles ahora. Y esto, ¿no? El kirchnerismo, digamos, todo. Sí. Más que van a empezar las clases. Ese. Están todos. Pero esto lo hizo, digamos, entre el gobierno de Cristina, los asfaltos. Claro. Esto lo hizo todo Cristina. Sí. ¿Cómo era un día tuyo, digamos, durante los tiempos de Cristina? ¿Ibas a trabajar? Íbamos a trabajar, teníamos laburo, vivíamos mejor. ¿Y cuál es tu deseo? O sea, tu esperanza de que vuelva el frigorífico, Que vuelva todo. de que cambie el Que gobierno. cambie el gobierno todo. Que Cristina adelante un poquito. Que haga ver a la gente, el pueblo. Nos vemos. Gracias. Nos vemos. Allá va Tovares, con su historia a cuestas, con sus tristezas y sus anhelos, con su dignidad y su resistencia. Cuando alguien en el futuro me pregunte cómo fueron estos años negros, voy a pensar en él, en Tornado, en la gente del Yaguané. Leopoldo Marechal decía que el pueblo recoge todas las botellas que tiran al agua con mensajes de naufragio. El pueblo es la gran memoria que recuerda todo lo que parezca muerto en el olvido. Tenemos que buscar esas botellas y refrescar esa memoria. Hoy recuperamos una de esas botellas. Consume vejez y no puedo evitar el humo que entra hoy. Pero igual sigo creciendo, soy otro carbón. No voy a tolerar que ya no tengan fe, que se bajen los brazos, que no haya... ¿Vos escuchaste el tema callejero de Alberto Cortés? El tema empieza, era callejero por derecho propio, su filosofía de la libertad. Fue ganar la suya sin matar a otros, y sobre nosotros no pasar jamás. Yo creo que lograr tu libertad no implica meterme preso a mí, para vos poder hacer lo mismo que yo. Tu libertad tenés que ganar y hacer lo que vos querés, si no es nada fuera de la ley. Sin necesidad que yo me tenga que quedar prisionero de lo que yo quiero hacer para que vos lo puedas hacer, no, si lo podemos hacer los dos. La Cuca nació en Palermo, Sicilia, pero llegó a la Argentina cuando todavía no había abierto los ojos. Su padre era un militante comunista que la crió en el culto al trabajo, en amor a la libertad y a la lucha de clases. Nunca la censuró cuando decidió asumir su identidad de género. Trabajó desde chica en la carnicería de su padre, luego fue mecánica, camionera, chofer de colectivos. Hace 28 años trabaja en la empresa 86, la que recorre todo el conurbano hasta González Catán desde la Plaza de Mayo. Encontró su espiritualidad en la religión de Umbanda, como tantas travestis a las que la Iglesia Católica expulsa. Durante la dictadura fue presa varias veces y en esos años encontró refugio en las murgas, donde los carnavales de la zona oeste era la reina. El gobierno de Kirchner, con su lucha igualitaria, le animó a ir a trabajar con vestimenta femenina. Dice que gracias al expresidente ya pudo ser. Está casada con una mujer y tiene 2 hijos del corazón y un nieto. En la Argentina el promedio de vida de una travesti es de 35 años y en lo que va del año fueron asesinadas 22. En estos días se lleva adelante el juicio por el travesticidio de la dirigente Diana Zacayán,
asesinada salvajemente en octubre de 2015. Se estima que hay 400 desaparecidos del colectivo LGBT durante el genocidio de la dictadura cívico-militar. En 2011 se supo que un grupo de travestis fueron secuestradas y llevadas al pozo de Banfield. El colectivo trans obtuvo una victoria ante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, al promulgarse la ley de identidad de género. Pero mientras luchaban por ampliar derechos, llegó el gobierno de la derecha neoliberal conservadora. La mayoría de las chicas trans son expulsadas de su familia. La mayoría no termina la escuela. La mayoría no accede al trabajo formal y sobreviven con la prostitución como único medio de vida. Una vida llena de peligro y con la muerte pisándole los talones. En septiembre de 2015, la provincia de Buenos Aires sancionó la ley de cupo laboral trans, que obliga a la administración pública provincial a que 1 de cada 100 personas sea trans o travesti. Pero la gobernadora María Eugenia Vidal nunca la promulgó. La cuca sale cada día a ganarse el mango. La cuca sale cada día a enfrentar los prejuicios de una sociedad machista. Cada día cuando el sol despunta ella pone primera y sale desde el fondo del conurbano haciéndose cargo de su identidad. Y tal vez la clave de todo esté ahí, en un país que poco a poco va perdiendo la identidad. Este es el capítulo 1 de Subsuelo Sublevado. No es la mayoría de lo que pasa en el colectivo trans, ¿no? Las chicas son expulsadas de la casa, Sí. no son comprendidas por la familia. Y a veces el único camino que termina quedando es la prostitución. ¿Vos siempre viviste acá en Morón? Siempre. Vivo O sea, de- este es el barrio siempre de tu vida. Sí, porque el barrio de Merlo, que yo viví hasta los 6 años, no tuve ninguna experiencia de vida porque tenía una criatura. Y de ahí se mudaron tus viejos. Nos mudaron para acá. Sí. Tus viejos viven. No, murieron los dos. Mi mamá murió en febrero del 2011 y mi papá el 25 de abril del 2015, el día que cumplió 88 años. Mirá vos. Justamente ese día se me viene ahí. Me quedó eso en el tintero. Yo quería festejar el cumpleaños, aunque sea él y yo solo. Sí, sí. Comernos la torta, tomar la chocolatada que le gustaba y jugar un partido de ajedrez que mi viejo todavía estaba bien. Mirá vos. Mi viejo era zurdo. Un carambo zurdo, ¿Sí? participaba en el Partido Comunista, era muy derecho, muy derecho. Fuera socio de mi viejo y mi viejo podía confiar en él porque no te iba a caer en una moneda. Tu familia hoy se compone de La gorda, la nena y mi nieto, y mi hijo. 2 hijos, nietos y un señor. El compartir ese hogar que comparten todo el mundo, ¿entendés? Porque pretendo que yo por ser mujer no puedo entender que no puedo tener una vida normal en familia. Sí. Porque mucha gente que piensa que nosotros vivimos pensando en una sola cosa. Sí. ¿Sabes lo que es? No es? A mí me interesa la política, me interesa la vida social con los vecinos, con mis compañeros de trabajo que me quieren y me tratan re bien. Donde uno se ve reprimido, ejerce una violencia en pos de defensa. Sí, sí. Entonces yo ya a los 13 años ya tenía una personalidad de defenderme. Y en mi cabeza puse los tantos sobre la mesa. Yo trabajo, yo colaboro con tanto, bueno, quiero mi libertad. Lo que suele pasar en la mayoría de casos de las chicas es que la familia las expulsa. Sí. Vos tuviste una contención familiar y una comprensión de No tu tuve familia. comprensión ni contención. No. Simplemente marqué una regla, dije conmigo no fue. Ah, vos. Sí, sí, Esta es mi vida. Sí, sí, sí. Y mi papá era un tipo muy cuerdo. Mi papá decía, mamá, después que vos terminás trabajando, trabajás, ayudame, cumplía. Yo no te atiendo 24 horas porque ni yo trabajo 24 horas. Bueno, vos trabajás a las 4 de la tarde, yo hoy no te preciso más, bueno, andate, te pones la mascarita, lo que vos quieras. Él sabía, digamos. Sí, sí. El tema del hogar es el tema principal. Va a costar muchos años ganar una buena sociedad, que se respete por lo menos. La única bala 357 que me tiraron, y me la tiraron en la cabeza, hasta la bala húmeda de completa, porque no, un chichonazo me hizo. Te pegó En la cabeza. y solo te hizo A un un chichón. metro, sí. Semejante fierro aquí. ¿Y en qué? ¿En ocasión de qué? Lo pasó en la estación de González Catán un sábado a las 11 de la mañana. Gente por todo lado. Y así en ocasión de andar, porque viste, lo que se gire, el levante. Sí, no, en eso. Para mí la parte más peligrosa de los chicos gays o de las chicas trans es en esa parte, cuando vas a ciega y no sabes si el que te levanta es un asesino, un psicópata. Sí. No, pero se le nota. Sí, se le ¿Vos decís que sí? Sí. Yo en esa época, cuando me tocó vivir esa época jodida, yo usaba zapatos con tacos muy finos, que yo mismo le ponía una chapita de fierro, redondita, ¿viste? Con un tornillo, y la atornillaba. Con esa chapita de fierro, al caminar en la calle, se iba afilando prácticamente, iba logrando puntas, iba
haciendo como, era un clavo prácticamente, Claro. la cabeza de clavo. Y Había que defenderse. claro, y con ese taco, un tacazo en la cabeza te podía llegar un pie en la cabeza. Sí, sí, sí. Bueno, yo me defendí en muchísimas ocasiones con los tacos. Ah, sí, sí. Yo he hablado con compañeras de los otros peronistas y me contaban que en 2005 todavía las agarraban, las chicas trabajaban en la calle, ¿no? Las agarraban en la ruta y las llevaban a la comisaría y las mandarían en pleno invierno como si fuera dictadura. Entonces, la democracia llegó para las chicas trans, yo diría mucho tiempo después, ¿no? Llegó con Kirchner. Llegó con Sí, para mí llegó con Kirchner. ¿Muchas veces fuiste presa? No las voy a contar porque no me acuerdo cuántas, pero fueron muchas. Y en la época de la dictadura no. También. Pues ellos fueron siempre iguales. Ahora, en esa época, solamente en esa época tenían más libertad, tenían más poderes. Claro. Nada más, pero siempre fueron iguales. Me había quedado con aquello que me habías contado de la dictadura y las comparsas. En esa época estaba muy bien organizada. Había murgas, que eran más pequeñas, 120, 130 personas. La comparsa pasaba a las 200 personas a las 250. Nunca entendí la diferencia de muro y comparsa. La comparsa es mucho más grande de la Claro, que no solamente más grande, sino que tiene una banda musical un poco mayor. Ajá. Después hay una comparsa mucho más grande que tiene más o menos 40 músicos, entre bombos, redoblantes, clarinetes, timbaleta, que son más de entre 40 y 80 músicos, que suman unos 350 personas que les va a tocar. Claro. Bueno, está la murga, que es la más pequeña, la más noble, la más humilde del barrio. Un barrio medio. Después está la comparsa, que cada uno se tiene que hacer su ropa. Él las va a tocar, allá se hace un pozo. Y todo. Y yo tengo, ponele, 1.500 pesos. Y con 1.300 me alcanza. Y yo dono 200 para que vos, por ejemplo, que no te lo pudiste comprar, entonces a él le pasa lo mismo. Él tiene un gasto de 1.200. Ponele, de 1.500 que tiene que gastar, gasta 1.200. Bueno, entonces donan los 200 del Paraguay y te vamos armando a toda la gente que no puedo. La primera vez que salí, en el año 72, 73. ¿Y cómo eran esos tiempos, digamos? Era bien. O el carnaval permitía, digamos, una libertad para las chicas. Vos, por ejemplo, eras mujer, ¿cierto? Vestido de hombre. En el carnaval vos aprovechabas para vestirte de mujer y salir a la calle porque todo se justificaba, porque había muchos que se La vestían de murga de mujer. la libertad. Claro. ¿Cómo nace la cuca? Bueno, nace ya a tus 13 años. Sí, no antes, simplemente a los 13 arranca. Y el nombre, me habías contado el otro día. El nombre viene, o sea, yo a los 13 años no era Cuca, Claro, claro. siempre fue Roque. Cuando entré en el 76, acá a la 216, me pusieron Cucaracha. Y cuando me dejó un compañero en una comparsa, en Aedo, en el curso de Aedo, dice, vos sabés que Cucaracha es la Cuca. Y traje una foto así, un póster así, se lo contrató. O sea, te sacaron una foto en el corso vestido de vedette Y la trajeron a la empresa que está acá en 25 de en mayo. el año. 76, 77, porque ya había pasado 8 meses ya. Y vos llegaste y cómo lo. Yo llegué. Era un tiempo difícil. Sí, No pero, era un tiempo de apertura como este. sí, pero yo siempre fui un cara rota. Y siempre fui un tipo que no me gustó tener secreto. Porque el que tiene secreto siempre vive con miedo de que se lo Sí, diga. tal cual. Yo creo que este mundo, el machismo no le sirve ni siquiera al hombre. Y aflora la cuca ya de cuando salgo a trabajar, aunque mi trabajo es de varón. Ajá. Pero si yo termino acá, voy a mi casa, como, me pego un baño, me tiro a dormir, me despierto a la noche. Pero ahí hay un desafío a los roles establecidos. Porque si este es un Hay un trabajo de desafío. varón, pero yo salgo. Claro, ¿por qué yo no? Yo venía vestido de varón, pero ¿por qué no? Vine hace 11 años que vengo vestido de mujer. ¿Pero por qué? Porque trabajaba 2 turnos, trabajaba a los francos. No me dan los tiempos para vestirme en mi casa y salir. Yo llegaba a mi casa y me comía y me tiraba a dormir, muerto. Entonces no tenía tiempo. Entonces un día dije, Tiempo de ser vos. de ser cuca. O sea que es la cuca la que ocupa más el cuerpo hoy que Rogelio. Sí. Y esto vos lo llevabas al tema de la religión, me habías dicho el otro día. Sí, porque he incorporado entidades de hombre y entidades de mujer como son la compañía. Sí. Bueno, las otras entidades hombres que toman el cuerpo espiritualmente, ¿no? Hablando, es como un vehículo. El cuerpo es el vehículo. El cuerpo es el vehículo y el alma, el espíritu es el que lo maneja. Pero conviven, digamos. No es Y tiene que que convivir aunque no quiera. lastiman el cuerpo que usan. Y a veces lo lastiman. Y Rogelio y la cuca no, lo cuidan. Sí, lo tienen que cuidar porque el día que se queden sin ese cuerpo están en el horno. Es el chasis que va a trabajar. A través de los puntos peronistas conocí
los templos de Umbanda y sabía, digamos, esto de las entidades que bajan indistintamente, puede ser varón o mujer, indistintamente. Un templo de Umbanda es una flor para las abejas que seríamos nosotros. Atrae a cualquier mariposa, para las mariposas, es una flor para las mariposas. Y ahí, digamos, vos expresás tu espiritualidad, digamos. No es que la exprese, ahí bajamos las entidades que nos tocan, que están con nosotros y que quieren bajar. Ajá. Ahí se desarrolla la vivencia y bajan las entidades en el cuerpo de uno. Ellos se alimentan de nosotros, nos absorben mucha energía, pero al mismo tiempo gozamos de lo que nos dan. Ajá. Como una suerte de intercambio. ¿No? Es un intercambio. Mucha gente cree que ser homosexual tiene que ver con la mujer y que la humana tiene que ver mucho con la homosexualidad. No es así. Yo lo que siempre creí yo, conocí un montón de compañeros y compañeros gay, lesbianas y trans, es que la Umbanda no te rechaza como la Iglesia Católica, te recibe como vos sos. Entonces, hay gente que quiere expresar su espiritualidad en algún espacio que no lo rechaza. Entonces, para mí esa es la cuota principal. Y después, esta cuestión, digamos, de que los dioses no sean tan cerrados, tan, digamos, lapidarios. Hay una ley de cupo laboral trans. Pero no la respeta nadie. No, en realidad se aprobó en septiembre del 2015 y la gobernadora Vidal nunca la reglamentó, con lo cual la ley a nivel de la provincia de Buenos Aires nunca entró en ejercicio. Nunca se... Y después hay una lucha para incorporarla a nivel nacional para la administración pública nacional, una de cada 100 personas tiene que ser trans o travesti. Porque si no uno cree esto, digamos. Yo te decía a vos que el promedio de vida de las chicas trans era de 40 años, dice que bajó a 35, ¿no? Que las que pasan ese promedio son sobrevivientes, porque las mata la policía, o las mata algún loco en la ruta, o mueren por hepatitis, o por HIV, o por silicona barata, lo vulnerable que son ante una sociedad homófoba, ¿no? Son como el último eslabón, digamos, de la cadena de la violencia, si se quiere. En el proceso de purificación del combustible somos la alquitrán. Claro. Y en ese sentido, vos has tenido suerte, digamos, ¿no? Y además, vos sos un ejemplo de que las chicas trans son capaces de desempeñar cualquier trabajo. Adriana Zacayán, lo van a ver que la llegaste a conocer, supiste de su lucha. Ella, Luana Berti llegó a viajar conmigo de Congreso a Plaza de Mayo y hablamos. Ah, mirá. 2008 por ahí. Luana Berti era comunista también. Sí, yo la militaba con el Patricio Chegará. Claro. ¿Y la política? ¿Vos perteneciste al Partido Comunista? Partido Comunista, pero cuando yo estaba en el Partido Comunista, la Cuca estaba a miles de kilómetros. Ajá. Porque el Partido Comunista no aceptaba. Pero yo lo sentía de corazón. Si tenía que elegir entre la Cuca y el Partido Comunista, yo elegí el Partido Comunista. Mirá vos. Lo que pasa es que en algún momento se tiene que dar cuenta que somos parte de la sociedad. A mí una vez me dijo una hermana, pobrecita, en paz descanse, que falleció, me dice, mira, yo quiero que te vuelvas a reinsertar en la sociedad. Y le dije, no me gusta tu sociedad. Me dijo, es que no hay dos sociedades. Entonces, ¿en qué sociedad me tengo que reinsertar? A una sociedad donde no puedo ser feliz, no puedo ser yo. Claro, yo voy a vivir la vida que a mí me guste, no la que le guste a otro. Quizá vos no te gusta. ¿Vos lo conociste a José Larralde? Sí. Bueno, en una parte de lo herencia Brunito Gaucho dice, usted me va a decir que está mal porque a usted no le gusta. A mí tampoco me gusta el frío. Y lo mismo caen unas manchazas de helado. Que sé que sirven aunque yo utilizo. Que para qué sirve es muy fácil para saber lo lindo que es el calor. Si no estuviera el sí, el no, el sí estaría de más. Claro. Son cosas que el tipo maravilloso poeta te hace reflexionar en muchas cosas que tienen que ver con eso. ¿Qué consejo le darías a las chicas trans que están tratando de sobrevivir en la calle? Mira, no sé si hoy por hoy, como está el sistema, le puede dar un consejo. Yo le daría un consejo que no se meta en la droga, que no se apueste a cualquier tipo. Pero si tienen que trabajar en la calle, es el riesgo que corren y yo no le puedo dar ningún consejo, porque si no consiguen un trabajo,
Hay les muchas queda chicas que otra. no quieren hacer eso, pero no les queda otra. Están condenadas. Están condenadas. ¿Qué consejo le puede dar a una persona que no tiene hogar, que vive en una villa porque lo echaron de la casa, con otro marica, que vive en condiciones deplorables, que no tiene un baño como la gente, que tiene que cagar en una lata, o cagar en una lata, dormir en un catre, morirse de frío o de calor en verano, no sabe lo que es un aire acondicionado, de estufita, tiene que comer un guiso mal hecho? Si yo tengo que ir a buscar así trabajo, no lo encuentro. No lo vas a encontrar. Bueno, aunque me ponga traje y corbata tampoco lo encuentro porque a los 60 años no te va a trabajar con nadie. Sí, tal cual. Yo acá me empecé a vestir así cuando Kirchner dijo que nadie me podía hacer nada por vestirme así. Cuando en una época de los militares y después de los militares también me llevaban preso por vestirme así. Me habías hablado de Kirchner, digamos, de que te permitió ser quien sos. No me permitió ser. Yo soy antes que nazca Kirchner, porque cual, cuando pero digo- Kirchner no lo conocía nadie, yo ya era, pero tenía que pagar un precio caro, que con él lo dejé de pagar. ¿Qué significó Kirchner entonces? Significó que yo pudiera ir a trabajar así, Y que nadie te pudiera tocar. no que nadie me pudiera tocar. Y te digo más, si yo no hubiera ido así, me habrían echado antes. Cuando yo empecé a ir ahí, iba vestido así, ya para ellos era tarde para echarme, porque ya tenía un agravante para echarme, Claro, sí. la discriminación. Entre las leyes antidiscriminatorias y las leyes laborales te tenían que dar media empresa. Sí, entonces por eso no lo hicieron. A mí me hacen un informe y yo voy al INADI. ¿Y de Cristina qué opinas? A mí me gustó el primer día que la vi y la quiero como si fuera un ser querido, pero la veo bastante lejos de llegar nuevamente al poder. No, ¿sabes por qué? Porque este hijo de mala madre, este gorila, está amparado por el Fondo Monetario y va a hacer todas las trampas para quedarse. Para que no- Por eso también te iba a preguntar qué opinabas de Macri. ¿Cómo digamos, ¿no? ¿Qué puedo opinar de este degenerado? Se ganó el odio de todo el mundo, porque hasta los que lo querían antes de votarlo, ahora lo odian. Bueno, estás en la calle mucho, Sí, descontento, sí. sí, y aparte mucho arrepentido de haberlo Sí, votado, ¿no? sí. El gobierno que está ahora se piensa que el gobierno anterior fue solamente kirchnerista. Ellos apuntan solo a los K y nada más. Quieren meter preso que no quede un K solamente. Y ellos piensan que matando a las hormigas una por una van a terminar con el hormiguero. No van a terminar nunca. No, y además porque el kirchnerismo ha sido una identidad que ha dado derechos. Mira, yo creo que fue el mejor gobierno que tuvimos. Para mí fue el mejor gobierno que tuvimos. Yo siempre lo digo, me dice, vos que sos kirchnerista. No soy kirchnerista, pero apoyo al kirchnerismo. ¿Cuál es tu deseo para el país, digamos? Yo quisiera un país socialista como Cuba. Es un gran sueño. Es un sueño, donde no tenés que esperar que te den una moneda en la calle por lástima para que la criatura tome un vasito de leche. Acá hay criaturas que no saben lo que es un vasito de leche. Acá hay criaturas que no saben lo que es un alfajorcito. No saben lo que es dormir en una cama seco, calentito en invierno, un platito de comida como corresponde, un par de zapatitos, una ropita que lo abrigue sin que se caiga de frío. Mientras que a Macri se le cae la plata del bolsillo y la tira, la desparrama por todos lados, dándolos a los empresarios que son multimillonarios. Le quitó a los jubilados, a la clase obrera, para darle a los millonarios. Yo siempre tuve la convicción de que es mejor dar que pedir, es mejor dar que recibir. Cuando uno ofrece lo que tiene, para mí es un acto, no sé, de bondad que hace que uno se gane el cielo. Capaz que fui malo empezar así, ¿no? Fui un poco egoísta al pensarlo, aunque suene irrisorio. Pero Horacio Guaraní, que también lo debes conocer, en uno de sus temas dice: la riqueza no es tener, la riqueza es tener y dar. Porque quien no sabe amar, no puede amores pedir. Rico es quien puede sentir la inmensa dicha de dar. Yo me siento rico. Allá va la Cuca con su identidad como bandera, con su dignidad y su resistencia. Cuando alguien en el futuro me pregunte cómo fueron estos años negros, voy a pensar en ella derribando prejuicios como heroína al volante, en Diana Zacayán, en los 400 desaparecidos LGBT silenciados por el nunca más, en las 22 chicas trans asesinadas en lo que va de 2018, en las que están obligadas a la prostitución para llevar un plato de comida a la mesa. Leopoldo Marechal decía que el pueblo recoge todas las botellas que se tiran al mar con mensaje de naufragio. El pueblo es la gran memoria que recuerda lo que parece muerto en el olvido. Tenemos que buscar esas botellas y refrescar esa memoria. Hoy recuperamos otra de esas botellas.
soy de la ciudad, con todo lo que ves, con su ruido, con su gente, consume vejez y no puedo evitar el humo que entra hoy. Pero igual sigo creciendo, soy otro carbón, no voy a imaginar la pena en los demás. Compro aire. Bueno, así llegamos al final de estos 2 capítulos. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros cuando lo hicimos. Primó, y creo que se habrán dado cuenta, la idea de hacerlo de manera artesanal. Lo hemos hecho con una pequeña camarita. Por eso quizás hay un subtitulado ante los problemas de sonido. Pero queríamos que fuera así, que fuera lo más artesanal posible, que retratara de manera común a los 2 entrevistados. Va habiendo de capítulo a capítulo un avance, vamos aprendiendo, lo van a ver en los capítulos que siguen. El camarógrafo no era camarógrafo, yo nunca entrevisté, y sin embargo va fluyendo después las charlas, va fluyendo capítulo a capítulo lo artesanal. En el capítulo de la Cuca ya incorporamos todo un debate sobre lo que después, la entrevista que va a venir. No queríamos que después solo quedara en la entrevista. Sí, me enteré después que, por ejemplo, el capítulo de Cuca se usó en escuelas para enseñar ESI. En la Universidad de La Matanza el capítulo de Cuca se usó para hablar de religiosidad, porque Cuca habla ahí que en algún momento fue profesor de religión en Umbanda y fue parte de los templos. A partir de esta entrevista, después a Cuca la entrevistaron en otros canales de aire, con mucha más masividad, como C5N o Telefe. Y en algún momento el actor Juan Palomino me habló de su idea de hacer la película de Cuca siendo él mismo de Cuca. Así que para nosotros es una alegría que lo que hicimos con amor y como un acto de militancia tuviera una trascendencia, que pudiera llegar a que todo el mundo conozca a alguien que es de nuestras tierras y con la valentía, ¿no?, de asumir su identidad y de salir a hacerse cargo de su identidad y de salir a pelearla día a día el plato de comida desde el volante de un colectivo o, como en el caso de Tovares, desde las riendas de su caballo. Agradezco a los compañeros que me ayudaron a hacer esta edición de este programa, de que vamos a llamar del subsuelo a la dimensión peronista. Vendrán un par de capítulos más de subsuelo sublevado, camino a los primeros capítulos de la dimensión peronista, que va a ser un programa que como subsuelo sublevado también va a indagar. La dimensión peronista vamos a hablar del peronismo y la cultura, y del peronismo y todos sus componentes culturales, ¿no? Va a haber algún programa sobre ricoterismo y peronismo, sobre el peronismo y los afros, sobre animalismo y peronismo, y todos esos lugares que hoy parecen discusiones posmodernas, pero que en realidad el peronismo las viene discutiendo hace mucho tiempo. Y con los cuales el peronismo ha interactuado todo el tiempo, y nosotros queremos ir mostrando esto también. Pero previo a esto, queremos mostrarle que venimos de este subsuelo, que venimos del subsuelo hacia la dimensión peronista. Agradezco al Centro Cultural Pequeño Brúa, y bueno, nos estaremos viendo la semana que viene con otro capítulo del subsuelo a la dimensión peronista, acá por el Bodegón TV. Muchas gracias a todos los que han tenido la voluntad de ver y a todos los que puedan difundir este programa, que no es más que otro acto de militancia cultural.